Muy bien. En la clase de hoy, en el ámbito de la filosofía, vamos a partir de integrar la mirada de Rafael Gagliano, que es un autor argentino, filósofo, literato, pedagogo, tratando de relacionar esto que anteriormente hemos visto con el que anteriormente hemos visto que está escrito en el texto de Silvana Viñales, en un análisis que hace de un texto de Kogan, trabajando precisamente el concepto de extranjeridad. Hemos hecho un recorrido breve sobre el mencionado texto, teniendo como marco toda la filosofía crítica, la filosofía de la subjetividad, pero también aquello de culturalidad e interculturalidad, para ir pensando todas estas cuestiones. De ahí que vamos a vincular los aspectos pedagógicos con los aspectos filosóficos, no pedagógicos netamente en sí, sino una mirada filosófica acerca de la educación. Sin duda involucra la pedagogía, pero no vamos a adentrarnos en el marco de la pedagogía, sino que vamos a seguir haciendo el análisis desde el punto de vista de la filosofía. Como les decía, el texto de Rafael Gagliano se titula Perlas sin collares. Y él mismo tiene un subtítulo muy sugerente, que es Pensar el mundo que nos mira. Y aquí obviamente está haciendo alusión a de qué modo nosotros, nosotras, los docentes, damos cuenta de ese mundo que nos mira, interpelándonos o no acerca de la realidad que nos compete, para situarla dentro del aula con una perspectiva particular y, al decir de Viñales, considerando que todos somos extranjeros. En ese sentido, hay que abordar la cuestión de la autoridad, de la subjetividad, de las instituciones y, por sobre todas estas cuestiones, el modo de entablar un diálogo, ¿sí?, cara a cara con el otro ser. ¿Qué nos dice Gagliano en este marco? Perlas sin collares. Es una imagen que nos desafía a pensar los mundos que se abren y se cierran cuando el trabajo artesanal de enhebrar, articular y diferenciar nos llevan a configurar una relación de fuerzas. Si uno habla, chicos, tomando como punto de partida la metáfora de perlas sin collares, vamos a hablar de una multiplicidad suelta, de una multiplicidad que solo alude a lo particular. La pregunta que se hace el autor: ¿cómo vamos a hacer este proceso de articular o de enhebrar, metafóricamente hablando, esas perlas que están individuales? ¿Cómo pensar que la individualidad pierde fuerza social si no están enhebradas entre sí en función de configurar un nuevo estatus del sujeto? Bueno, acá se me superpuso. Bueno. Bien. Entonces nos vamos a preguntar cómo es posible pensar estas articulaciones. Uno de los temas, dice Gagliano, en la sociedad del presente implica la problemática identitaria. ¿Ustedes saben lo que es la problemática identitaria? Es el modo en que nos situamos en el mundo y de cómo construimos simbólicamente las alteridades. Es decir, el otro ser que se presenta a la mirada debe ser considerado como una construcción simbólica que aporta, pero también demanda sentidos. Entonces, ¿cómo, pregunta el autor, establecer lineamientos para generar cambios profundos
en los distintos niveles de acción. Obviamente que cuando el autor está haciendo alusión a generar cambios, está hablando de las instituciones escolares y de las aulas, no está hablando del mundo en general, está hablando de un contexto particular. Y dice que hay una cierta destrucción de las construcciones de sentidos institucionales. Y aquí está el punto de la cuestión. ¿Sí? ¿De qué manera, se pregunta el autor, esas configuraciones institucionales no dan cuenta de las realidades del presente? Y cuando digo no dar cuenta, estamos hablando de mirar en torno a las actitudes, teniendo en cuenta las demandas, ¿sí? Pero también teniendo conciencia acerca de las distinciones. El otro es un otro, siempre. Y no necesariamente es aprehensible a nuestros sentidos. Y acá vamos a algo que me motivó profundamente a recuperar este texto. Quiero que tomen apuntes, por favor, porque voy a ir haciendo lentamente una relación entre conceptos. La escuela como comunidad. Su relación con comunidades más abiertas. ¿Cómo influyen estas comunidades en los ámbitos escolares? ¿Cómo dar cuenta de esta realidad de manera crítica, pero también de manera integradora? Y acá hay un puntito que si ustedes están mirando, está señalado con reglas de ortografía porque es una palabra que el diccionario no conoce. Configuraciones filiatorias. Esto trata de hablar, ¿sí?, de mirar y de relacionar acerca de las filiaciones identitarias, sean sociales, sexuales, culturales. Precisamente cuando Viñale habla, ¿sí?, la extranjeridad está profundamente vinculado a estos aspectos. El punto en que confluyen estas cuestiones antes señaladas tiene que ver con que hay nuevas infancias y nuevas adolescencias. Eso es central para nosotros. En el caso de ustedes, pensar las nuevas infancias y las nuevas adolescencias, porque los niños hoy, a los 12 añitos, 13 añitos, cuando están terminando la educación primaria, ya son adolescentes. El mundo ha cambiado y la maduración también. Bien. Con Gagliano pensamos que tanto niños como adolescentes viven en mundos entre culturas. Y no tiene que ver con el multiculturalismo a la que hacen referencia las teorías pedagógicas, sino con un proceso de maduración y aprendizaje relacionando ambos mundos. Bien. Un modo de acercarnos, dice el autor, a la complejidad de estos escenarios, planteando nuevos interrogantes, es que la escuela necesita pensar qué sienten los alumnos. Fíjense, por favor, qué sienten los alumnos.
que la escuela debe buscar, a través de la acción docente, revitalizar los vínculos. Esto quiere decir que no es un niño o una niña que va a aprender lo que el docente transmite, sino que va a construir saberes juntos con sus docentes. Si se da esta cuestión de que los niños construyen saberes con sus docentes, van a generar interacciones muy potentes. ¿Por qué? Porque van a enhebrar relatos, biografías y corpografías. Esto es un tema muy complejo, pero muy sugerente para pensar desde el mundo de la ESI, ¿qué quiere decir estos dos conceptos que los he agregado yo como punto de partida para pensar las corpografías y las biografías? ¿Dónde se inscribe el cuerpo en la experiencia escolar? ¿De qué manera los dispositivos escolares ejercen poder sobre los cuerpos? Pensando simplemente con que un niño tenga que estar sentado 1 hora, que para ir al baño tenga que pedir permiso, que si la maestra no quiere, el niño no puede ir al baño. Es decir, todas esas cuestiones tienen que ver precisamente con esto que habla el autor. Bien. Entonces, si nosotros somos capaces de pararnos en este registro sensible, obviamente vamos a estar abiertos al reconocimiento del otro, porque nos hemos reconocido nosotros como extranjeros. ¿Estamos? Bueno. Acá ponen acento en las políticas educativas y al aporte de los recursos, por un lado. Y por el otro lado, la intersubjetividad y la interconectividad. Son los mecanismos de encuentro contemporáneo que tenemos que problematizar, porque la experiencia actual de pandemia nos ha llevado a explorar ese punto. La escuela pública, dice el autor, no logra mezclar los niños de distintas procedencias. ¿Por qué? Porque en barrios homogéneos favorecen escuelas homogéneas. Entonces, se ha hecho un mapa selectivo donde cada estudiante va al colegio que esté más cerca de su casa. Esto asegura por ahí la presencialidad, pero establece un gueto porque los niños no salen de su barrio. Si esta situación de comodidad, dice el autor, debería dar lugar a interrogantes a saber cómo se construye una escuela en la diversidad de saberes, siendo que hemos tratado de homogeneizar los educandos para no generar ninguna imposibilidad comunicativa que tiene que ver con incorporar la pluralidad. Que la individualidad de la perla puede brillar, puede sobresalir sobre las otras, pero está sin enhebrar, está individualizada de manera tal que puede brillar en soledad, pero va a pasar desapercibida en el conjunto. Entonces, la metáfora de perlas sin collar tiene que ver precisamente con tratar de hilvanar, de integrar, diríamos en el aula, las distintas subjetividades en función de generar un ambiente propio del contexto, que no debiera reducirse a contextos homogéneos, sino incorporar la pluralidad como riqueza y no como amenaza. Estas serían las nuevas circunstancias que plantea el autor para generar un cambio en las instituciones. En unas instituciones donde la supremacía del poder no ha de tenerla el director, sino todos los docentes integrados a la institución. Generalmente, las escuelas, y esto lo digo yo, no lo dice Gagleano, generalmente las escuelas siguen teniendo un orden vertical. La directora es la autoridad suprema y nadie le discute.
Asimismo, lo que hace la directora con los maestros, lo hace la inspectora con la directora. Entonces, el problema es de qué manera cambiamos esta cuestión institucional en función de generar la escuela como un espacio abierto a los debates, a los conflictos y a los cambios. No hay institución que permanezca en la perennidad como un estadio fosilizado. Las instituciones deben acompañar los cambios sociales y las nuevas juventudes y las infancias están demandando un cambio radical en el sistema a la que parece las instituciones no hacen caso, están sordas o se autoprotegen.